Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este diplomado de prevención, detección e intervención en el abuso sexual infantil o del abuso sexual infantil. Vamos a ver en esta videoclase la unidad 1, que es la introducción al abuso sexual infantil. Ahora, la lección 1.1 es la introducción al abuso sexual infantil. Aquí lo que vimos en primera parte fueron los conceptos, ¿no? Sobre todo lo que es el abuso infantil, el abuso sexual infantil. La UNICEF nos dice que la violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Es una de las que resguarda la integridad de los niños. La UNICEF es encargada. El abuso sexual infantil no es un problema reciente, sino una forma de maltrato infantil. Aquí cabe recalcar que el abuso sexual infantil parte de una categoría del maltrato infantil. El abuso sexual infantil no es un problema de esta época, de este siglo, sino ya viene transcurrido desde una época remota, háblese de los romanos, los griegos, donde ya existía este tipo de abusos hacia los niños. El abuso sexual se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas, al menos una de ellas es el menor, entre las que existe una situación de desigualdad, ya sea por razones de edad o de poder, y en la que el menor es utilizado para la estimulación sexual de la otra persona. Otro de los puntos que vimos esta semana es sobre algunas formas del abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que se incluye para que se pueda saber o para que se pueda tomar en cuenta qué es abuso sexual infantil? Una de ellas es el exhibicionismo o mostrarse desnudo ante un menor, donde el adulto es quien se muestra desnudo ante el menor con fines sexuales, cabe recalcar, ¿no? Manosear o acariciar, penetración, masturbación ante un menor o forzar a que el menor se masturbe, comunicaciones obscenas como llamadas telefónicas, mensajes de texto o interacción virtual. Hoy en día con las redes sociales se ha proliferado más este tipo de abusos porque los niños o los menores son más vulnerables, ¿no? Y también cabe recalcar que las personas adultas a veces utilizan perfiles falsos donde pues los niños son más vulnerables a este tipo de conductas. También producir o poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en donde los participantes pues sean menores de edad, relaciones sexuales de cualquier tipo con un menor, inclusive vía vaginal, oral o anal, tratar de menores con intenciones sexuales, cualquier otra conducta sexual que es dañina para el bienestar mental, emocional y físico de un niño. Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, nos va a definir lo que es el maltrato infantil. Les acabo de explicar que el abuso sexual es una tipología del maltrato infantil. Pero, ¿qué es el maltrato infantil? Según la OMS, se define como los abusos, las desatenciones de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltratos físicos o psicológicos, abuso sexual, desatenciones, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que cause o pueda causar un daño hacia la salud, desarrollo o dignidad del niño o la niña, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder. Esto cabe mencionarles que no tiene nada que ver con personas ajenas, también pueden ser familiares, amigos, compañeros o cualquier persona que tenga interacción con el menor. Ahora bien, otro de los puntos que vimos en esta semana, en esta unidad, fueron los mitos que existen sobre el abuso sexual infantil. Muchas veces tenemos ciertas ideologías, ya sea por la cultura, la geografía en la que nos encontramos, y creemos que este tipo de abusos o nos encontramos lidiando con las personas, a veces con los padres de familia incluso,
sobre este tema, ¿no? Sobre todo las mamás les cuesta trabajo aceptar ciertos comportamientos. Y bueno, estos son unos de los mitos, ¿no? Ya sea por la idiosincrasia que tienen las personas. Uno de ellos es que las víctimas son solo niñas, totalmente equivocado. Las víctimas pueden ser tanto niñas como niños. Solo se considera abuso sexual si hay penetración, totalmente equivocado. De igual manera, el abuso sexual, como ya lo mencionamos, puede ser desde el exhibicionismo, el tocamiento, caricias, a través de palabras, a través de poner a los niños a ver cosas, pues pornografía, ¿no? Ahora, los agresores sexuales son desconocidos. Algo también que no es del todo cierto, ya que pues también no hay casos, pero los agresores sexuales pueden ser parte de la familia, directa, incluso consanguínea. Los agresores sexuales son enfermos mentales o drogadictos, también es algo equivocado. La mayoría o el porcentaje mayor es que pues las personas no padecen de este tipo de conductas, tanto enfermos mentales como tener alguna adicción. Son personas que visiblemente pueden ser muy adaptadas socialmente, personas que no creemos, líderes religiosos, líderes políticos, padres de familias ejemplares, maestros ejemplares, o también mujeres, ¿no? Porque otro de los mitos es que los agresores son hombres, y también existen agresoras que hacen este tipo de conductas hacia los niños. Solo le sucede a los niños de escasos recursos. En la mayoría, hablando estadísticamente, podemos ver que la mayoría son niños que pertenecen a hogares disfuncionales, a hogares de una pobreza extrema, pero no son la excepción. También hay estos casos en el rubro de personas del área política, económicamente estables, o hay incluso personas de familias renombradas. Entonces, esto no es algo que solo le pertenece a un cierto sector social. El abuso sexual siempre va acompañado de violencia, no siempre, y es muy raro. De hecho, hablando estadísticamente, la mayoría de los abusos se da donde el niño es manipulado, el niño se utilizan palabras dulces, suaves, se le manipula a través de objetos, de cosas que él quiere. Pues hoy en día me ha tocado en los casos cuando yo trataba ese tipo de asuntos, de niños que decían que pues les prometían celulares, les pagaban la escuela. Entonces ellos mismos ya los veían como favores, o simplemente chantaje de el amor, ¿no? Utilizan mucho este tipo de chantajes. El niño o la niña está inventando la historia. Esto es muy típico cuando ya se sabe y los papás les cuesta trabajo creerlo, sobre todo la mamá cuando la pareja es quien está haciendo este tipo de abusos, y pues dice, o lo más fácil es, el niño lo inventa, el niño tiene imaginación, el niño está es parte de algo que vio en la televisión o X cosa, ¿no? Eso ocurre porque los niños seducen a los adultos. Estamos hablando de niños que son víctimas de abuso desde 0 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que esto de seducir al adulto es totalmente un mito, algo que no es cierto, ya que hay niños muy pequeños que ni siquiera tienen el significado ni el desarrollo de estos instintos, ¿no? A veces, cuando dicen es que ya entró en la adolescencia la joven, son pocas las ocurrencias, y esto se da debido a que ya hubo un abuso previo. Entonces los adolescentes se vuelven precoces, pero es un efecto secundario del abuso. Y el abuso sexual es poco común. Realmente es, lamentablemente, un problema muy común, sobre todo en nuestro país, en México, y en todo el mundo, en países tanto desarrollados como subdesarrollados. Y es una problemática que se vive día a día. Más adelante vamos a ver un poco de estadísticas, donde dice que cada de 10 niños, 7 han tenido algún tipo de abuso o un tipo también de maltrato infantil, ¿no? El maltrato infantil es uno de los problemas
más comunes que hay a nivel mundial, sobre todo. Bueno, alrededor de 300 millones de niños y niñas en el mundo viven en situación de violencia. El dato se desprende del informe publicado el pasado miércoles por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estamos hablando de un artículo ya que tiene 2 años, esto fue en el 2017, entonces pues aún así son cifras bastante actualizadas. Y una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. Como les mencionaba, esto es algo que se vive día a día con los niños, y México pues lamentablemente ocupamos el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. Estamos sobre muchos países en donde incluso se cataloga este tipo de abuso como parte, ¿no? México por la estructura social, cultural, étnica que tiene, este tipo de abusos se veía desde épocas prehispánicas, donde los niños eran ya sacrificados, se les daba como tributo a los dioses o a los máximos mandatarios por ser seres puros. Entonces, desde ahí ya llevamos una ideología. Hablamos también de una ideología cultural donde las niñas de 12, 13 años ya están en algunos de las localidades de los pueblos aquí indígenas de México, ya son vendidas sexualmente, se casan a esa edad, se venden, ¿no? Los papás las intercambian incluso por víveres, por animales o por dinero. Y sin mencionar otro tipo de problemas que derivan, ¿no?, de la tipología del abuso sexual infantil, que más adelantito les voy a explicar. Aquí es donde les mencionaba: en México 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. Esta cifra ubica al país en el ranking más alto a nivel mundial, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas cifras pues son de instituciones que se encargan, ¿no?, que están velando por estos derechos de los niños. Y bueno, a la tipología del maltrato infantil, les recuerdo que el abuso sexual infantil se desprende, ¿no?, de un tipo de maltrato que sufre el niño. Y otro tipo de maltratos infantiles que podemos ver es pues el maltrato físico, lo que es la negligencia o el abandono, el maltrato emocional y psicológico, y el abuso sexual, que es el cual estamos hablando en este diplomado, pero no queda exento ni se desliga de estos demás maltratos o estos demás abusos que puede sufrir el niño, ya que un niño que sufre abuso sexual puede estar también sufriendo un maltrato físico, ni se diga un maltrato psicológico, e incluso una negligencia de abandono por parte de la madre o los padres cuando el abuso es fuera de casa. Entonces, esto es un efecto que engloba a todo el maltrato en sí del menor. Ahora bien, dentro del abuso sexual también tiene sus propias clasificaciones. El abuso sexual, por ende, pues es el abuso sexual en sí, la agresión sexual, el exhibicionismo, la explotación sexual, que esta se divide en el tráfico sexual, turismo sexual, prostitución infantil, pornografía infantil. Cabe recalcar que todo lo que estamos diciendo es relacionado a los menores. El abuso sexual pues puede ser vía anal, oral o vaginal. La agresión sexual, el exhibicionismo, mostrar a los niños, mostrarse uno mismo hacia los niños, la masturbación, que ellos vean, ponerles películas pornográficas, tener relaciones sexuales frente de ellos. Y la explotación sexual también es un problema muy común, lamentablemente, en nuestro país y en Países Bajos, sobre todo en el tráfico de niños para la prostitución hacia otros países, el turismo, donde los pedófilos incluso hacen viajes exclusivos para poder comprar favores a los niños. Obviamente esto no es de manera directa, hay una persona que es el que se encarga de venderlos, y esto es una mafia totalmente grande en la cual a veces desconocemos porque pues no estamos en este ambiente,
pero existe y es del día a día. Muchos niños son vendidos, son robados para este tipo de actos, ¿no? Y pues incluso pornografía infantil, ¿no? Donde hay países donde ya venden a los niños y estamos hablando de una situación a nivel mundial, a nivel país, a nivel Latinoamérica. Todo esto se ha generado y lamentablemente, por más que se ha querido erradicar poco a poco, sí es algo que a las instituciones, organizaciones de este tipo les ha costado. Es por ello que es importante que nosotros como docentes, como psicólogos, cuando eres psicólogo te llega el caso, es como que vengo porque mi niño tiene este caso o el maestro lo refiere, pero a veces cuando tenemos dentro de un aula diferentes niños, no prestamos la atención debida para darnos cuenta qué situación está viviendo, ¿no? Entonces, en este diplomado, pues de eso vamos a estar tratando de ver la sintomatología de los niños, qué consecuencia tiene, cómo podernos darnos cuenta, ¿no?, de que un niño está pasando este tipo de situaciones. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber a través de mi correo electrónico cecydeleon26@gmail.com. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Soy la coordinadora académica Cecilia de León, y pues si tienen alguna duda, algún comentario, con toda confianza pueden hacérmelo llegar a través de este correo, y pues con todo gusto yo les voy a hacer llegar las respuestas. Y referente a las lecciones, cada término de una unidad, pues vamos a dar una pequeña retroalimentación. Entonces, para que esto quede un poquito más concreto, ¿no? Entonces, es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos hasta la próxima.